Qué gusto saludarles una vez más. Gracias a Nexos, este espacio de la televisión de servicio público, producción de la Universidad de Costa Rica, con más de 20 años de compartir el mensaje de la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy, como cada último lunes del mes, le presentamos nuestra edición en vivo en la que queremos que usted participe con sus opiniones, con sus consultas y comentarios. Hoy vamos a estar conversando sobre situaciones de violencia hacia la persona adulta mayor, porque justamente en este mes se conmemoró el 15 de junio, que es el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia en la Vejez, y estaremos conversando sobre este tema hoy con don Gerardo Zúñiga, quien es voluntario de la línea de orientación sociolegal de AGECO, que es la Asociación Gerontológica Costarricense, y nos va a contar sobre la experiencia de este servicio gratuito que brinda AGECO y situaciones de violencia que están ocurriendo muy comúnmente en Costa Rica, que hay una subdenuncia importante, pero también, aún así, hay números muy preocupantes sobre este tema. Bienvenido, don Gerardo, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Fernanda, para servirle. Un saludo para todos. Muchas gracias. Para comenzar, don Gerardo, registra AGECO con esta línea de orientación sociolegal, que es una línea telefónica, gratuita y atendida por personas voluntarias como usted en AGECO, un importante número de llamadas de personas adultas mayores que denuncian situaciones de violencia, ¿verdad?, de todos los tipos, física, psicológica, sexual, patrimonial, y los números son bastante alarmantes, solo en el registro que lleva AGECO. Cuéntenos sobre estos números. Sí, durante el segundo semestre del 2022 se recibieron 350 llamadas, de las cuales el 45% se referían a alguno de esos tres tipos de violencias que llevamos registradas. Y eso pues es una cosa que viene en constante aumento. Durante todo el año 2022 el porcentaje era de 53%. Entonces resulta que es algo que sí nos preocupa y que vemos que está siendo cada vez más frecuente en los hogares y con las personas que trabajan o que atienden a adultos, personas mayores. Y bueno, es importante que, para quien no lo conoce, en el mundo se calcula que cada segundo 2 personas cumplen 60 años, ¿verdad? Correcto, el crecimiento de la población adulta mayor es muy acelerado. Y en la región centroamericana, que es el caso de Costa Rica, pues es una de las zonas donde va a aumentar más el porcentaje de personas adultas mayores. Ahora el INEC maneja un porcentaje de 9,6% de la población de Costa Rica que es persona adulta mayor, ¿verdad? Estamos hablando de casi un 10%. Es correcto. Y muchas de estas personas, don Gerardo, se enfrentan a situaciones de violencia y más bien no las denuncian, ¿verdad? Estos números que tenemos es de las que se atreven a llamar, ¿verdad? O sienten la confianza de conversar con una persona voluntaria en AGECO, pero también hay una importante cantidad de personas que no están denunciando. Eso es correcto, sí. Durante ese segundo semestre, de esas 350 personas, 224 fueron mujeres y 126 fueron hombres, pero no significa que los hombres sean menos agredidos. Lo que pasa es que se atreven a denunciar menos, por cuestiones de machismo y de no mostrarme vulnerable, entonces no se atreven a denunciar, pero la verdad es que si denunciaran también los hombres, este número sería tremendamente más alto. Sí, estamos hablando de que más de la mitad de estas llamadas, ¿verdad?, del año pasado, del 2022, se referían a situaciones de violencia porque también atienden otros temas, consultas, ¿verdad?, y demás. Sí, claro. Pero hay un tema particular que es el del abuso institucional, también, que ha venido también incrementándose. Y uno puede interpretar que ese abuso institucional es, en esencia, son casos de violencia, ¿verdad? Porque no solo no se les atiende a las personas mayores que llegan a las instituciones del Estado a requerir de algún servicio o alguna solución para algún problema, sino que también se les maltrata, se les trata mal. Y entonces es una situación que, aunque no lo contemplamos dentro de los números de la violencia, son violencia esencialmente. Y en este caso, un 10% de esas llamadas se refieren a abuso institucional también. Sí, eso es importante porque de repente cuando conversamos sobre temas de violencia, la imagen que de repente se nos puede venir más rápido a la mente tiene que ver con agresiones físicas, ¿verdad? O una persona que grita,
pero muchas veces de forma sutil, ¿verdad? El abandono, la negligencia, ¿verdad? En la atención de la persona adulta mayor, también son situaciones de violencia que de repente no conoce tanto la población, ¿verdad? Cuando hablamos de negligencia, ¿qué casos son los usuales que la gente llama a reportarles a ustedes a la línea? Usualmente hay dos en particular que son los más frecuentes y que son personas que se quedan solas en su casa durante todo el día y no hay quien les prepare comida, quien les dé sus medicamentos, por ejemplo, y entonces durante el día pasan completamente en abandono y en un deterioro físico y mental, ¿verdad? Durante todo el día. Y entonces son situaciones muy complicadas. Y que esta negligencia también es parte de ese abuso institucional, ¿verdad? Si las instituciones del Estado que deben responder a las necesidades de la población adulta mayor no lo hacen o no lo hacen de forma eficiente o en el tiempo necesario para la persona adulta mayor y que tenga calidad de vida y dignidad en la vejez, también es una forma de negligencia, ¿verdad? Porque de repente pensamos en el abandono de la familia a la persona adulta mayor en un hospital, pero cuando no hay políticas, exacto, o en vacaciones de Navidad, pero cuando no hay políticas públicas eficientes, esto también es una forma de negligencia desde el Estado. Correcto. Y la otra violencia que también es importante en el número, casi que es la segunda de las tres, es la violencia patrimonial. Y ya no solo en el caso de personas que buscan cómo apoderarse de los bienes, de propiedades o de joyas o de artículos de valor, sino que les quitan la pensión, ¿verdad? Entonces llega a donde, mamá, yo te quiero mucho, no tenés que moverte de tu casa, yo hago todo para irte a cobrar la pensión y la persona adulta mayor va con su hijo al banco y le saca un duplicado de la tarjeta y esa pensión no vuelve a verla al adulto mayor por ninguna parte, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, esos casos son más dolorosos porque son casos en los que la señora, principalmente mujeres, no denuncian porque al que tener que denunciar es su hijo. Y entonces ese amor mal interpretado, decimos nosotros, que no se hace porque simplemente a mi hijo yo no lo voy a denunciar, ¿verdad? Entonces la persona sigue abusando y no hay quien lo pare, ¿verdad? Así es, y bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema también para ayudarle a usted, persona adulta mayor que está sintonizando el programa o persona joven que quiere también detectar si tiene conductas de abuso, de maltrato, de marginación o de negligencia hacia las personas adultas mayores con las que convive, y vamos a seguir conversando este tema con don Gerardo Zúñiga. Si usted tiene consultas, recuerde que puede sintonizar el programa también a través del Facebook Live, tanto de Nexos, que aparecemos como Nexos UCR, como de 15 UCR en ambas páginas de Facebook. Estamos ahí para que usted también deje sus preguntas sobre este tema. Y ahora les contamos buenas noticias porque Boca Barranca, en Punta Arenas específicamente, fue la sede mundial del surf adaptado esta semana que pasó y durante el fin de semana. Así que le tenemos muchas noticias porque hubo 65 surfistas adaptados de 16 países compitiendo de forma profesional en nuestro país como parte del Tour Mundial de este deporte, y le tenemos los detalles a continuación en esta nota. Boca Barranca en Punta Arenas se convirtió en sede mundial del surf adaptado del 19 al 23 de junio. 65 profesionales del surf adaptado de 16 países compitieron en la segunda ola izquierda más larga de Costa Rica para optar por medallas en todas las categorías que comprende el surf adaptado. De esta manera, nuestro país se convirtió en una de las 3 paradas del Tour Mundial de Surf Adaptado, que ya tuvo este año evento en Hawái y tendrá su última fecha en California, Estados Unidos. Los países representados en el Abierto Profesional de Surf Adaptado Boca Barranca 2023 fueron Estados Unidos, Hawái, México, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, España, Francia, Inglaterra, Japón, Perú, Sudáfrica, Australia y Canadá. Permanezca al pendiente de la programación de Nexos en el mes de julio, ya que presentaremos un programa especial dedicado a este evento, en el que aprenderemos aspectos técnicos del surf adaptado, pero también historias de atletas de todo el planeta que lideran el movimiento de este deporte profesional para personas con discapacidad. La élite del surf adaptado nos cuenta sus historias en Nexos, así que no se vaya a perder nuestra cobertura especial.
Y bueno, le esperamos también en el mes de julio para que usted conozca estas historias, aprendamos, como lo decía la nota, sobre las reglas del surf adaptado y de este movimiento que está creciendo en el mundo y que busca también llegar al ciclo paralímpico. Así que tenemos mucha de esa información pendiente para usted en el mes de julio, así que no se vaya a despegar de la pantalla de 15 UCR. Y bueno, si se acaba de unir a esta transmisión, le cuento que estamos hablando sobre situaciones de violencia hacia la persona adulta mayor, porque el 15 de junio fue el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia en la Vejez. Y conversamos con don Gerardo Zúñiga, quien es voluntario de la línea de orientación sociolegal de AGECO. Don Gerardo, en estos... ¿cuántos años tiene ya? Ocho años. Más de 8 años como voluntario. Me imagino que habrá escuchado muchas historias y muchas de esas bastante dolorosas, ¿verdad? Preocupantes de personas adultas mayores que se enfrentan a situaciones de violencia. Tal vez nos podría contar algunas, ya usted brevemente nos decía, muchas de estas personas llaman y de repente no van a hacer la denuncia luego, ¿verdad? Porque en AGECO les explican qué hacer, pero no necesariamente esa denuncia llega a ejecutarse, ¿verdad? ¿Cuáles suelen ser como los principales miedos o las situaciones que detienen a la persona adulta mayor de llevar esa denuncia? Bueno, AGECO funciona, o el Servicio de Orientación Sociolegal funciona bajo 3 pilares: escuchar, informar y orientar, ¿verdad? Y hasta ahí podemos llegar. Muchas veces personas nos llaman requiriéndonos algo más, requiriéndonos saber si nosotros podemos involucrarnos en los casos. Y resulta que por las condiciones en que estamos, una ONG que no tiene ningún tipo de injerencia en el aparato estatal, pues no podemos pasar más que de orientar. Y entonces le decimos a una señora que nos llama para decirnos que está siendo violentada de alguna manera y se le orienta a dónde dirigirse, pero nos encontramos con que la persona que la está violentando, como le decía ahora, es su familia, es su propio hijo tal vez. Y eso, por más que la hagamos empoderarse o que tratemos de que se empodere de la situación, no lo logramos. Y entonces muchas veces esos casos se quedan en el aire porque la persona no actúa. Aquí es que tenemos que actuar. Hay casos, por ejemplo, de personas que nos llaman que no son adultos mayores, pero que se han enterado, que esa es otra cosa, personas que se han enterado de situaciones que están viviendo, que está viviendo algún adulto mayor, pero llaman y nos dicen, mire, yo lo llamo para decirle esto, pero yo no quiero involucrarme. Y eso es, yo en lo personal, cuando he atendido estos casos, yo le digo, mire, si usted llama es porque se interesa, y si se interesa usted tiene que llegar al final. Porque nosotros no podemos ir a denunciar. Si usted sabe de eso y no lo denuncia, usted está cometiendo una forma de delito también, porque se está callando de algo que sabe. Está siendo cómplice también de esa violencia. Exactamente. Entonces, muchas veces nos encontramos con esas cosas y yo, en lo personal, que me ha tocado atender a algunos, yo le digo, mire, usted tiene que tomar el asunto en sus manos y apoyar a ese adulto mayor que está necesitando de su acción. Que es algo importante también porque de repente no somos conscientes de que como vecino o vecina que nos damos cuenta de una situación de abuso, de maltrato, de negligencia, ¿verdad? Marginación hacia una persona adulta mayor, nosotros podemos denunciar y existe una ley de protección a la persona adulta mayor que también le da un trato prioritario, ¿verdad?, ante el Poder Judicial para que actúe de forma más expedita, ¿verdad?, lo más expedita posible. Entonces es importante también llamar la atención de las personas que no somos adultas mayores, pero que también podemos denunciar situaciones de violencia, ¿verdad?, que de repente decimos, bueno, ¿por qué no denunció a esta persona, verdad? No sabemos la situación de vulnerabilidad en la que está, que le impide denunciar. Y mucha gente, pues como no es directamente que se está cometiendo la violencia contra ellos o ellas, tal vez no se anima a denunciar. Exacto. Y ahí el Poder Judicial incluso ha establecido procesos especiales para atender los casos de los adultos mayores. Hasta les ha puesto un expediente de otro color para diferenciarlos y les da un trato preferencial cuando se presentan. Y a la persona que llega a denunciar un caso por una situación de un adulto mayor es tratada de una manera especial. Pero lo que se necesita es la decisión de actuar. Y también es importante que la persona conozca sus derechos, ¿verdad? Me imagino que
que muchas de estas llamadas, ¿verdad? El 50% es denunciando casos de situaciones de violencia a las que son expuestos o las que están expuestos, pero también para, como usted decía, ¿verdad? Tratar de educar, orientar a las personas sobre la ley que les protege, sobre cuáles son sus derechos. Correcto. ¿Cuál cree que son como las principales deficiencias que tiene la población adulta mayor en conocer, ¿verdad? Precisamente los derechos que tiene y los mecanismos que le respaldan, ¿verdad? Para ejercer esos derechos. Algunas veces, bueno, o la mayor parte de las veces uno ve que es casi que anteriormente nunca tal vez padecieron esa situación y entonces no están enterados, nunca se interesaron en enterarse de cuáles eran sus derechos. Y nos pasa no solo en adultos mayores, en todo el mundo, en todas partes y por todos los temas, ¿verdad? Pero en el caso de los adultos mayores, ellos, yo creo que actúan mucho más de corazón con el corazón que con la razón, ¿verdad? Y entonces no se interesan y si se logran enterar y ven que su denuncia va a afectar a alguien cercano, entonces simplemente no actúan. Que también es importante este tema, ¿verdad?, de que existe una ley integral para la protección de la persona adulta mayor. Costa Rica también ha firmado convención interamericana, ¿verdad?, para los derechos de la persona adulta mayor, y que es importante que si no lo conoce y cree que puede estar en una situación en donde se le está vulnerando sus derechos, que es importante también que se informe sobre, ¿verdad?, para hacer valer esos derechos. Es correcto. Y la información es poder, ¿verdad?, y el conocimiento también es poder para la persona que está enfrentando esta situación, o que incluso a partir de conocer las leyes se da cuenta, ¿verdad?, de que tal vez una situación que está viviendo sí se trata de un caso de violencia. Algo que, por ejemplo, puede ayudar mucho es cuando las personas adultas mayores que están en condiciones todavía de movilizarse y que todavía pueden actuar, se integran en grupos. Por ejemplo, las personas que participan en los grupos de AGECO, en los cursos de capacitación que tiene AGECO y todo eso, normalmente están enterados de todos esos derechos, porque en AGECO de los puntos más importantes es la defensa de los derechos, ¿verdad? Da cursos y se interesa en el asunto de educación y todo, pero la defensa de los derechos es algo central. Y las personas que participan en los diferentes grupos están enteradas normalmente de sus derechos. Igual, puede haber alguien que... aunque lo conozcan, no... Exacto, que no actúa porque no usa la razón, ¿verdad?, básicamente. Pero las personas que logren integrarse en grupos, por ejemplo, en los clubes que tiene AGECO a nivel de todo el país, ahí están integrados y normalmente reciben capacitaciones sobre defensa de derechos. A dónde tiene en qué puntos está la defensa de los derechos que debe tener, qué es lo que debe hacer, cómo debe actuar, si se da cuenta de que alguien está haciendo, en fin. En los clubes de AGECO, en todo el país, ahí es una forma de enterarse. Pero hay otras organizaciones, otros clubes, otros grupos de adultos mayores en todo el país que normalmente atienden e informan a las personas sobre todos estos derechos. Así es, y en el siguiente bloque de esta entrevista vamos a seguir conversando para que usted sepa tanto cómo puede hacer uso de la línea de orientación sociolegal de AGECO, si tiene alguna duda, si tiene que denunciar algún tema de estos para ser atendido por alguna de las personas voluntarias, pero también si usted se interesa en brindar este servicio a la comunidad y ser voluntario o voluntaria en la línea de orientación sociolegal, ya pronto se abren las inscripciones para un nuevo proceso de capacitación, así que vamos a conversar de esto con don Gerardo, pero antes le queremos contar sobre el desempeño de Costa Rica en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales que se llevaron a cabo en Berlín y que finalizaron ayer domingo, y bueno, a Costa Rica le fue muy bien y le contamos más detalles en la siguiente nota. Con la delegación más numerosa en Latinoamérica, Costa Rica obtuvo 88 medallas en la 16ª edición de los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales Berlín 2023. La delegación de atletas costarricenses conquistó 22 medallas de oro, 28 de plata y 38 de bronce, que ahora serán portadas con mucho orgullo por los atletas ticos de Olimpiadas Especiales. La delegación costarricense fue conformada por 146 personas, 91 son atletas con discapacidades,
16 atletas unificados, 35 entrenadores, un médico y 3 delegados oficiales. Un total de 7,000 atletas de todo el mundo compitieron en 26 deportes individuales y por equipos, que tuvieron acción en Berlín del 17 al 25 de junio. Costa Rica tuvo representación en 15 disciplinas deportivas: natación, atletismo, voleibol de playa, baloncesto, gimnasia rítmica, tenis de campo, tenis de mesa, bochas, ciclismo, judo, levantamiento de potencia y kayak. A esto se le suma fútbol sala, balonmano y ecuestre. Este último hizo debut para el país en estas justas. Nos llena de mucho orgullo conocer todo lo que está sucediendo en el deporte para personas con discapacidad aquí en Costa Rica, pero también con representaciones internacionales, como el caso de la delegación costarricense en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Y seguimos con el tema de hoy de fondo, que estamos hablando sobre una situación menos positiva, que es la violencia hacia las personas adultas mayores, pero lo bueno es que usted cuenta con la línea de orientación sociolegal de AGECO, que es un servicio gratuito en donde usted puede recibir orientación sobre sus derechos, cómo denunciar, y este servicio está disponible de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y los teléfonos a los que usted puede llamar para recibir esta orientación, esta atención, son el 25 42 45 27 o el 25 42 45 08, en donde están personas voluntarias capacitadas en derechos de personas adultas mayores y dispuestas a escucharle y a orientarle a usted sobre las situaciones que pueden estarse presentando. Don Gerardo, bueno, usted nos comentaba más de 8 años de ser persona voluntaria en este servicio de orientación sociolegal de AGECO. ¿Qué considera que es lo más gratificante, verdad, de brindar este servicio a la comunidad? Bueno, en realidad, cuando uno presta este servicio y ve el resultado que tiene, la cantidad de casos que se atienden, la cantidad de soluciones, las opiniones que nos dan la gente cuando hablamos con ellos posteriormente, es tremendamente complaciente para uno saber que uno está propiciando un servicio como este para las personas mayores. Así es, y bueno, tenemos un comentario que le va a gustar mucho a don Gerardo. Nos dice Karen Cris Zúñiga: excelente labor de las personas voluntarias, muy orgullosa de la labor que realiza mi papá, Gerardo Zúñiga, desde este servicio de voluntariado junto a sus compañeros por la defensa de los derechos de nuestros adultos mayores. Y también, como usted nos decía, ¿verdad? Las personas adultas mayores que han visto la solución a sus problemas o a sus dificultades a través de este servicio de orientación, ¿verdad? Me imagino que llaman para contarles cómo les fue, ¿verdad? Sí, y ya se crea como esta comunidad. En los casos de violencia, por ejemplo, en la mayoría de los casos, nosotros dejamos los casos en seguimiento. Después de que le damos la orientación a la persona, lo ponemos en una marca de seguimiento en donde la persona que atendió ese caso vuelve a llamar a la persona para darle seguimiento a ver cómo le fue, si logró solucionarlo, cómo la atendieron, en fin, ver que el caso camine, ¿verdad? Y además, es algo que se mantiene durante el tiempo. Por ejemplo, de los 350 casos que teníamos en el segundo semestre, habían 118 que se dejaron en seguimiento, ¿verdad? Y de esos todavía hoy hay 29 que están vivos. Los demás se fueron solucionando y esos 29 todavía los tenemos en seguimiento. Entonces, eso es importante que la gente sepa que nosotros, en la medida de lo posible, aun cuando no podemos involucrarnos, no los dejamos solos. Ustedes están al pendiente de que siga avanzando, ¿verdad?, la situación. Y también, don Gerardo, para la gente que está sintonizando el programa y que le interesa también apoyar, ¿verdad?, el servicio que ustedes brindan a través de la línea de atención sociolegal, ¿cómo puedo yo proponerme, verdad, como persona voluntaria para trabajar? Hay todo un proceso que se hace
para seleccionar a las personas que se consideren que, primero, que tienen el tiempo, la disponibilidad. Normalmente no es mucho, es como de 4 horas por semana lo que se les pide, ¿verdad? O ir una mañana o una tarde en cualquiera de los 5 días de la semana, pero la disponibilidad para cumplir con eso. Y la disponibilidad para capacitarse, porque, por ejemplo, ahora, el primer lunes de julio, comenzamos una capacitación en donde comienzan a darnos instrucciones, comienzan a darles instrucciones a estas personas de parte de las organizaciones o de las instituciones que atienden los casos, qué sé yo, sea Poder Judicial, Caja Costarricense del Seguro Social, diferentes organismos a los que tenemos que orientar a las personas. Entonces, para saber cómo estas organizaciones trabajan para atender los casos. Entonces, lo primero es recibir esa capacitación de parte de las instituciones. Y después de eso entra en un proceso de aprendizaje, de trabajar junto con uno de los que ya tenemos tiempo de estar ahí. Un entrenamiento. Exactamente. Y entonces, ya después de que pasa eso, entonces ya se le puede asignar una fecha o un día para que comience ya a prestar su servicio. Así es, y bueno, repito los números importantes, si usted ya mañana mismo o si nos está viendo alguna de las repeticiones hoy mismo desea llamar a estos números 2542, 4527 y 2542, 4508, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, usted puede encontrar esta orientación sociolegal en esta línea telefónica de AGECO. Y bueno, don Gerardo, un mensaje para concluir este llamado a las personas a que se atrevan, ¿verdad?, a pedir ayuda, a hablar de las situaciones que les pasan y exigir el cumplimiento de sus derechos. Sí, yo lo que quisiera es pues, dejar el llamado tanto a las personas adultas mayores como a quien se entere de un caso de violencia o de cualquier cosa que afecte a un adulto mayor, que se empodere, que nos llame, lo orientamos y que denuncie. Lo principal es denunciar, porque lo que no se denuncia no se atiende y lo que no se atiende no se soluciona. Entonces es importante ese proceso de denuncia, fundamental. Y el asunto es que si no denunciamos, si nos quedamos callados, nadie va a escuchar nuestro silencio. Así es. Y nos convertimos en cómplices de estas situaciones también. Correcto. Y es importante que revisemos también nuestras conductas, si tenemos, ¿verdad?, comportamientos edadistas o viejistas, que es discriminatorios hacia la población adulta mayor, también para que los revisemos y aprovechemos este mes de junio en el que hacemos conciencia sobre las situaciones de violencia hacia la persona adulta mayor para revisar nuestras conductas propias también. Y le quiero invitar a que usted comparte el mensaje de la inclusión que le traemos en Nexos cada semana en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok como Nexos UCR, para que usted comparta estos contenidos con otras personas que usted sabe que le pueden ser de mucha utilidad de estas informaciones, y así seramos una sociedad cada vez más inclusiva. Le esperamos cada semana aquí en 15 UCR para seguirnos apuntando a la inclusión. Hasta la próxima semana.